Bueno, este día el presidente Jimmy Morales se reunió con otros líderes de la región y con representantes del gobierno estadounidense para hablar sobre los resultados y expectativas del Plan Alianza para la Prosperidad. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Prosperidad, pero antes los dejo con la nota del día. Hoy se inició la reunión de los gobernantes El Salvador, Honduras y Guatemala con el vicepresidente estadounidense Mike Pence, en el marco de la segunda conferencia para la prosperidad y seguridad del Triángulo del Norte de Centroamérica, en donde Jimmy Morales ha vuelto a atacar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, al Ministerio Público y a las Cortes. Nosotros sí hemos sufrido una injerencia internacional que tiene tomadas nuestras Cortes de Justicia, y esa Corte de Constitucionalidad ha violado la Constitución Política de la República y ha violado la Convención de Viena. Una pregunta: ¿quién ha estado interviniendo en nuestras Cortes? Yo ya hice la observación hace 1 año y mes, y el señor Guterres, secretario de Naciones Unidas, no había hecho caso y no nos había oído de cómo una intervención de nuestras Cortes a través de CICIG y de otros poderes internacionales pueden quebrar la economía de un país. En el discurso ante la segunda conferencia para la prosperidad y seguridad con el vicepresidente Mike Pence, Jimmy Morales denuncia una supuesta injerencia internacional que incluso le impide actuar como mandatario. Mientras en una videoconferencia el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó a los medios de comunicación que no especularía sobre el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero afirmaron que continuarán apoyando a las reformas de la CICIG y que espera que el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas puedan establecer un mecanismo de mutuo acuerdo para que la Comisión Internacional continúe. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Prosperidad. Usted veía la nota, nuestro compañero David Sanchinelli, que nos relata y nos comparte lo que se discutió en esta mesa con varios líderes de la región, Centroamérica, México y Estados Unidos, analizando las perspectivas del Plan Alianza para la Prosperidad. Allí mismo el presidente Morales volvió a quejarse de esta cooptación de las Cortes, que incluso han llegado, dice él, a quebrar la economía de un país. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Prosperidad. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Daniel Herring, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta reunión, que no es la primera para analizar los desembolsos y los proyectos del llamado Plan para Alianza para la Prosperidad, también nos trae el momento, la oportunidad para analizar cuál es el mensaje que el presidente Morales presenta a los líderes de la región, México y Estados Unidos, y cuáles son sus primeras impresiones de estas palabras del presidente Morales. Estuardo. Bueno, tal vez una de las cuestiones que me sorprendió a mí en el argumento principal del presidente es que ahora culpe digamos, la caída de la economía de Guatemala hacia un proceso de lucha contra la impunidad. Y más específicamente, él dice que esto ha llevado hacia una cooptación de las Cortes y que eso entonces no permite el crecimiento económico. Ahí creo que alargó demasiado la cosa, estiró demasiado la cosa, y no es necesariamente así. O sea, que las Cortes han tenido un retardo en decisiones es correcto. Que aquí se ha criticado y lo hemos criticado y lo hemos debatido eso. Sí, pero esa no es la única causa, ¿verdad? Hay muchas otras causas que el mismo presidente ahora tiene a su cargo. Vamos a poner un ejemplo para entender. El ejemplo, uno de los casos que más se vio en términos de retardo en la decisión de una corte, que la Corte de Constitucionalidad para digamos, de los muchos que tiene, pero ¿cuántos días duró en una resolución acerca, por ejemplo, de Minera San Rafael? Y él menciona Minera San Rafael, ¿sí? de hecho. Y al final la Corte decide. Y ahora la siguiente acción no está del lado de las Cortes. La siguiente, ahorita se pidió un recurso, digamos, una aclaración y todo esto, pero en ese momento, desde la primera decisión de la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio de Energía y Minas debe
tomar las riendas del asunto. Avanzado ya, independientemente de la aclaración que haga la Corte de Constitucionalidad. Hay muchas cosas, bueno, digamos en términos del convenio 169, pero digamos en términos de las carreteras, en términos también del sistema para poder invertir en salud, para poder invertir en educación. En ese cuidado, tema de ¿verdad? infraestructura hace una solicitud, una petición de 15.000 millones de dólares para invertir fuertemente en proyectos de infraestructura. Es un pero sueño. hemos visto que este gobierno ha tenido problemas con ejecutar presupuestos. No solamente, digamos, que 15.000 millones no solamente está fuera totalmente de los márgenes de la Alianza para la Prosperidad, que es muchísimo, sino también, porque la Alianza para la Prosperidad, las cantidades de Alianza para la Prosperidad... Y no crean que solo es Guatemala, sino que se distribuye a otros países. Y lo poquito que es de la Alianza hay que dividirlo entre 3 países y por varios años, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. 15.000 pues está soñando, chantajeando, no sé qué está haciendo ahí, pero eso él sabe que eso es imposible. ¿Y qué va a decir después? Como no me dieron los 15.000, entonces no hay infraestructura, porque parece que ese es el juego que está... No he podido detener la migración, pues. Sí. Daniel, las palabras de Morales en esta reunión de líderes de la región. Son muchas cosas, pero también es lo mismo al final, que llevamos escuchando desde hace ya tiempo, ya está empezando a aburrir, ya son mensajes muy repetitivos, que además surgieron y tienen origen en otros lugares. Básicamente lo que hace el presidente es copy-pastear discursos que empiezas a escucharlo sobre todo en determinadas cuentas anónimas en redes sociales, lo cual es muy triste que acabes teniendo un presidente, pues de alguna manera netcentero, o con un discurso que copia de los netcenteros. Qué raro es eso de ir a quejarse a Estados Unidos, a una cosa como la Alianza para la Prosperidad, que es pedir dinero de injerencia extranjera. Yo creo que ahí es donde, que hacerlo en ese escenario, hay una profunda contradicción del mensaje. Y hay una profunda contradicción del mensaje de quejarse de la injerencia extranjera y después pedir dinero. Si se dan cuenta, cuando uno ve en la mesa donde estaban por supuesto presidiendo el vicepresidente, el secretario de Estado y demás, y los otros estaban como personajes muy menores, muy laterales. Cuando uno ve el enlace que pone Secretaría de Estado para el directo, ni siquiera menciona al presidente, a los presidentes, digamos, que estaban allí, o al presidente Jimmy Morales concretamente, sino que dice reunión de México y dice el nombre, digamos, del representante mexicano sobre Centroamérica. Bueno, y hay un presidente ahí sentado. O sea, esa es la clase de consideración que le tienes. Entonces, en un escenario así, donde básicamente estamos yendo como país a pedirle a Estados Unidos, como dices tú ahora, ni siquiera es mucho dinero, pero a marcar nuestras políticas públicas, que es lo que acaba pasando muchas veces, que las políticas públicas te las marcan desde el norte, empezando por las políticas públicas de drogas, que son las políticas que estaba aireando el presidente. Y quejarse ahí, en ese escenario de injerencia extranjera, es de verdad un tanto contradictorio, por no decir demencial. O sea, hay una profunda disonancia en esa clase de mensaje. Estás casi arrodillándote frente al vicepresidente de otro país hablando de injerencia extranjera. Y encima sabemos que se ha gastado este gobierno una cantidad descomunal de esfuerzos en lobby. Hoy mismo salía una publicación de eso en el portal, hoy mismo salió una publicación, pero que buena parte del esfuerzo diplomático esté en irse a otro país a influir el sistema político de otro país, con todo lo legítimo que pueda ser lo que hemos dicho del cabildeo, es muy contradictorio con un gobierno que habla de soberanía como si fuese una especie de tabla de la ley que ha recibido en el monte Sinaí. No funciona así. No funciona así. Claramente se van a Estados Unidos para influir en la política de Estados Unidos porque sienten que Estados Unidos tiene mucho que decir sobre nuestro país. Y plantarse delante del vicepresidente es un signo de eso. Plantarse delante del vicepresidente para hablar de injerencia
No estamos hablando de injerencia, estamos hablando de la injerencia que a ti no te gusta. No estamos hablando de lo que qué mala es la injerencia en general, qué mala es la injerencia que no te conviene a ti. Ese es el mensaje. Desde hace muchos años se sabe, tanto Estados Unidos como otros países han dado cooperación en el tema de reforma al sector justicia. Años. Que el presidente en este momento diga que las cortes están cooptadas, ¿qué mensaje está enviando? Porque bueno, son estos países, específicamente Estados Unidos, el que ha dado dinero para fortalecer el sistema de justicia, volverlo independiente, funcional, dirían algunos. No se está enviando o no se está utilizando un espacio equivocado para continuar con el mensaje o la narrativa que tiene en este momento la presidencia. Yo creo que siguiendo la lógica que estaba presentando Daniel, a mí y yo lo he cuestionado bastante en la radio y hasta me río y en forma de sarcasmo, es que hubo mucho argumento nacionalista, digamos, en contra de la injerencia internacional, pro soberanía, hay que cuidar la soberanía. Ojo, pero ICE acaba de estar en Zacapa. Y yo no he escuchado, o si ustedes escucharon, me cuentan dónde y pásenme los links o lo que sea. No he escuchado de los soberanistas ni una sola palabra acerca de la intervención de ICE en Guatemala. O sea, otra vez solo para abonar al argumento de decir que hay intervenciones, entonces hay intervenciones buenas y hay intervenciones que al presidente no le gusta y en las que no les gusta las condena y va a declarar a ICE non grato, pues, digamos, para llevar esto al extremo, ¿verdad? Intervenciones convenientes y otras no tanto. Sí, digamos. Entonces, pero en tu pregunta, tenemos que ir a la construcción del argumento. Y la construcción del argumento no es decirle, y mire, las cortes fueron cooptadas porque ustedes han dado ayuda a través del AID en estos programas de apoyo a la democracia y todo eso. No, el argumento es, las cortes están cooptadas y nos quebraron la economía. Ese es el argumento que está presentando él. Es otra cosa. Entonces, está relacionando, está diciendo, ¿verdad?, que, digamos, como llovió, ¿verdad?, entonces no hay desarrollo económico. También que diga, porque se está quejando de la injerencia extranjera, porque lo dice, en las cortes. O sea, sí, hay una injerencia extranjera, hay una fuerza extranjera que coopta las cortes. Que diga claramente cuál es esa injerencia extranjera. ¿O Estados Unidos no ha tenido nada que ver? A eso a lo que se refiere él. Esa era mi pregunta. Estados Unidos no ha tenido nada que ver con lo que ha pasado de 2015 a 2018, que él llama injerencia extranjera de cooptación del sistema de justicia. ¿No ha tenido nada que ver? Vamos, seamos serios, por favor. Como si fuera una cosa ajena a los gringos. Del sistema de seguridad o de las acciones en seguridad con ICE. Entonces, ahí es donde yo miro la inconsistencia. Y sobre todo, no es ni para establecer la cooptación, digamos, como una parálisis del sistema de justicia. Es para decir, como hubo esta cooptación, entonces la economía no funciona. Cuidado. Eso no tiene... la correlación que él quiere establecer. El efecto de la mina se puede medir. El efecto de la mina se puede medir y de hecho ya se ha medido. Se ha medido, se ha visto lo que ha afectado en cuanto a ingresos tributarios. Aquí se ha hablado del tema. Pero decir que todo esto, o simplificarlo, es el problema. El informe de CABI con relación a la conflictividad social y la energía eléctrica. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Vamos a la primera pausa y continuamos con este tema de la reunión de Alianza para la Prosperidad. Volvemos. El presidente Morales también afirmó que ha contribuido en el tema de seguridad, incluso en los operativos antiterroristas. El mandatario Jimmy Morales indicó esta mañana en la Conferencia de Prosperidad y Seguridad de Centroamérica que Guatemala ha detenido al menos 100 personas completamente ligadas a temas de terroristas con el Estado Islámico. También hay un tema que queremos mencionar y que nosotros hemos detenido a más de 90, cerca de 100 personas completamente ligadas a temas terroristas con ISIS. Y que no solamente las hemos detenido dentro de nuestro territorio, sino que han sido deportadas a sus países de origen. Y todo esto también tienen información los países aquí presentes.
Morales, quien se encuentra en Washington, Estados Unidos, sostuvo una reunión con el vicepresidente estadounidense Mike Pence y otros funcionarios de dicho país, así como los mandatarios del Triángulo del Norte y funcionarios mexicanos. Además, el mandatario indicó que su gobierno tiene más de 40,000 policías protegiendo el interior del país y que el ejército lo ha llevado hacia las fronteras para fortalecer las fuerzas nacionales. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Acche. Regresamos a Sin Filtro, seguimos en el tema de esta reunión de Alianza para la Prosperidad, y una de las partes que los líderes de la región llevan a esta mesa es también los avances y los trabajos que se hacen tanto en materia de seguridad como en combate al narcotráfico. En ese punto el presidente Morales destacó estas detenciones, capturas de más de 90, dice casi 100 integrantes, militantes pertenecientes a estas células terroristas de ISIS. La pregunta generó muchas inquietudes. Desde acá, desde Guatevisión, preguntamos a las autoridades, pero cero comentarios, cero información al respecto. Él dice que los integrantes de la mesa sabían esta información. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? No me atrevo a pensar que el presidente Morales va a ir a decir algo que no tiene sustento a ese tipo de instancias. Eso, ¿en serio? No te lo puedes ni imaginar. No quisiera. O sea, al final es el presidente de mi país, ¿no? No seas malo, Daniel. No seas malo. No digo que no hay que imaginárselo, pero no tienes que tener una imaginación brutal, digamos. Con un poquito de imaginación te vale para llegar... Estamos hablando de captura de células terroristas de ISIS. Perdón, lo has visto en la ONU. En la ONU llegó a decir una sarta de incongruencias y algunas de ellas que tiene, o sea, cuestiones factuales que eran erróneas. Yo no estoy metiéndome con esto concretamente de los 100 de ISIS, no lo sé. Me resulta un poco extraño que los hayan deportado. Me resulta un poco extraño. ¿Qué tantos vínculos tienen con el terrorismo islámico internacional y los deportan, los mandan a su casa otra vez? Porque estas cosas, nosotros sabemos cómo hace Estados Unidos. Bueno, el terrorismo internacional lo busca donde sea que esté. Ajá. Y no les vuelve a mandar a su casa para que hagan... para que vuelvan a organizarse, exacto, ¿no? O sea, si tú lo que tienes es una alerta internacional de gente que te salta y te dice aquí hay gente que está relacionada con terrorismo islámico, te aseguro que Estados Unidos no dice, bueno, mándalos a su casa y ya desde su casa se van a organizar para volver a hacer fechorías. Estados Unidos no trata los problemas de seguridad así. Que hay gente, que seguramente haya personas que han sido detenidas con algún tipo de vínculo, no se sabe muy bien, porque como no nos han dado información... No hay información. Pero vamos, que uno se puede creer que hay ciertas células que pueden actuar en países que están en la región del máximo enemigo del terrorismo islámico, que obviamente no es Guatemala, pero que sí lo es Estados Unidos. Mal hace el presidente decirlo en un sitio que sabe que es público si es tantísima la reserva de información que hay, y la verdad es que ahora sí están obligados a dar información. Los medios de comunicación, la ciudadanía no va a querer nombres concretos, no va a querer todo, algunas cosas pueden estar bajo reserva. Pero realmente el hecho de que tú digas, no, ha habido operativos, han actuado de esta manera en tal lugar, estén atentos ciudadanía, porque aquí hay terroristas islámicos. Es algo que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Y ahora las autoridades diciendo que no, porque yo sospecho que cuando se abra esa caja, lo que llama él 100 terroristas de ISIS no van a ser exactamente eso. Va a haber 2 o 3 o los que sean, pero no van a ser los 100, y los otros van a ser casos, vamos a decirlo así, preocupantes si se quiere, pero seguramente no tan grandes como él lo pintó delante del vicepresidente. Esta información que llamó la atención durante esta reunión. Mira, si perseguimos aviones de narcotráfico con camiones viejos y los detenemos. Pero después de eso, una declaración en un acto oficial, pero en estas, digamos, como cumbres, como reuniones de líderes del Triángulo Norte, digamos, México, en cierto Estados momento, Unidos. la lógica de estas reuniones es show and tell, ¿verdad? Muestre y diga, y cuéntenos, ¿verdad? Entonces, muéstrenos. ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu trabajo, tus avances? Y díganos y cuéntenos. Sí. Y bueno, para principiar, no sé si todavía los llevan a Guantánamo a los terroristas, pero ahí es donde deberían estar. Es que Estados Unidos no se anda con tonterías con terroristas islámicos. Imagínate, no los deportan. 100 de estos. 100 de esta gente que está dispuesta hasta
digamos, inmolarse en nombre de su fe, en nombre de lo que Más sea. de 90 aseguró, más de 90. Abajo de Casi 100, 100. Yo casi siento 100. que además, o sea, digamos, Pero un no tamaño lo- de 100, asumo que está hablando de 100 en su periodo de gobierno, ¿verdad? Porque está hablando de su De Sí, sus logros. administración. O a lo mejor se refiere a 100 en, no sé, en los últimos 30 años, ¿no? O sea, es, como no nos han dado información, tenemos que especular. Pero si está refiriendo a 100 en los últimos 3 años, ahí sí hay algo que hay que presentar a la ciudadanía. Miren, esto es un problema. Yo siento que se hablaría más en Estados Unidos. Miren, qué cantidad de células peligrosísimas de ISIS hay en Guatemala, y esto es se está volviendo tan preocupante que estamos hablando de un problema de seguridad nacional de primera categoría. Y si es tan hipersecreto que no quieren que lo diga, seguramente el vicepresidente Pence no agradeció que lo dijese a Ahí en la micrófono mesa, abierto claro. ahí mismo, digamos. Si es que hay que tomárselo así de serio. Pero una vez más, cuando te dicen una cosa y después te dicen que no te van a dar información, es una actitud políticamente vergonzosa. Y solo hace que, a lo mejor estamos diciendo tonterías aquí, a lo mejor estamos especulando más de la cuenta, pero es que si no nos dan información, no podemos hacer otra Pero cosa. es que el punto de partida son las declaraciones del presidente, entonces por eso queremos por eso te es digo, como ¿se encontrarle acuerdan esta coherencia época? a esto. ¿Se acuerdan de esta pensamiento época ahí que está decían en torcido. el micrófono, hay un golpe de Estado que se oscuro, está no sé fraguando qué? por allí? Y luego ¿Dónde? decías, bueno, ¿a qué se refiere? No vamos a hablar al respecto. Vamos a ver, si todo esto empezó porque el presidente habló de golpe de Estado técnico, ¿cómo puede ser que después el presidente diga, e incluso hubo ciertos oficios dentro del Estado, no se va a hablar de esto porque es un problema de seguridad Pero, nacional? a veces, en esas ocasiones nosotros nos atrevíamos incluso a pensar de que tal vez sí tenían planificado este tipo de declaraciones para que otros temas no fueran el foco del debate. Estamos hablando ahora de estos 90 Sí, supuestamente mira, terroristas la de imaginación ISIS. es demasiado, digamos, muy florida la imaginación. Pero regresemos a lo que el discurso realmente y a lo Persigue y que busca. persigue o el espacio perseguía. Esta Alianza para la Prosperidad está basada en lo que pues yo he denominado GPS, no sé si le llaman así. Gobernanza. Governance, ¿verdad? Good governance, a propósito, como le llaman los en el plan, ¿verdad? Prosperity and security. Esos son gobernanza o un gobierno, un buen gobierno, una buena ejecución y un buen gobierno, o sea, sin corrupción, transparente y todo eso. ¿Verdad? Seguridad, y eso va a dar como consecuencia la prosperidad. Por eso es que yo le puse el GPS, porque ese ha sido el discurso, sea en Washington o sea aquí, el embajador, la embajada y todo, de estos 3 grandes temas. Si uno ya sabe eso, el presidente sabe eso, entonces tenía que apegarse al script dado por el norte, pues, que era el GPS, el del gobierno, el de la prosperidad y el de la seguridad, ¿verdad? Y explicar cuáles son los avances y decir cuáles son los retos, y entonces entrarle. Pedir en ese caso 15,000 millones para carreteras, por favor, está fuera totalmente de lo que en términos de Sí. lo que el tema central de la eso es un disparo al prosperidad, aire, ¿sí? Estuardo. Permitiría. ¿Qué hace un gobierno que le queda apenas un año donde no va a ser políticamente relevante, porque todo año electoral el presidente pierde fuerza? ¿Qué hace pidiendo 15,000 millones? Un gobierno que está así Para de pagarlo salida. en 30 años. No, dijo. es absurdo, y es un disparo al aire. Un disparo al aire. Yo creo que realmente, aparte de los ISIS y todo lo demás, que ojalá podamos pedir más información y que la ciudadanía guatemalteca sepa qué clase de peligro se enfrenta, y que se debata abiertamente esto incluso en Estados Unidos. Miren, señores estadounidenses, tienen a cientos de personas relacionadas con ISIS en un país muy cercano. Pero yo creo que el tema central vuelve a ser esta queja de la CC, del MP, de CICIG, y ese vínculo que hace. Bueno, aparte de la irresponsabilidad que es atacar a la CC de esa manera en foros internacionales, que no tienen ningún sentido, que está fuera de lugar, que políticamente no ayuda para nada al país, y que yo creo que ni siquiera le ayuda a él personalmente esa clase de discursos. Se ve muy mal. Y es que continúa con se esta ve muy narrativa mal, cuando la gente, alguien como el vicepresidente Pence va a saber qué es lo que está intentando hacer Jimmy Morales. No hay que hacerse los tontos en este sentido. Todo el mundo le ve el plumero, por mucho que ahora tenga una especie de momento de respiro hasta que llegan las elecciones de medio término en Estados Unidos. Pero creo que
hay algo que a mí me llama mucho la atención, que está unido a esto de las Cortes, y es que delante de Estados Unidos básicamente le dijo que no es un presidente que no puede ejercer como presidente. O sea, si tú ves la declaración bien, admite una debilidad, completa, porque dice, no me han dejado ser presidente, porque tienen cooptado el sistema de justicia. Y yo creo que es una queja que hay que examinar mucho desde aquí. Además que se la va a decir al vicepresidente. Entonces, si yo fuese político de Estados Unidos, que tampoco nos tienen tanta empatía, la verdad, miraría y diría, bueno, entonces no es contigo con quien tengo que hablar, si no mandas. Voy a irme a hablar con quien sea que manda en tu país, porque tú no eres el que me puede dar soluciones a mí. Y si dependes de mí para que yo te dé tu soberanía, entonces eres menos soberano eres aún, ¿verdad? Si tu soberanía depende de si que yo te la dé o no te la dé, y esas cosas se prestan, no se regalan, vamos a decirlo así, digamos, de parte de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos especialmente. Pero hay que decirlo desde aquí, es mentira, es una excusa. O sea, tú no puedes decir que tú no has podido hacer cosas porque las Cortes no te han dejado. Porque si no te han dejado, no te ha dejado Congreso, con el que ahora estás de amores cuando se trata de leyes de impunidad, pero que no has estado tan de amores a la hora de aprobar presupuestos, a la hora de hacer políticas públicas, a la hora de pasar legislaciones que hagan que la gestión del Estado sea mejor. El Congreso es algo muy importante ahí. También es importante el papel de la Contraloría. También es importante que tengas a los mejores cuadros a tu alrededor, que hayas hecho esfuerzos para implementar un sistema de servicio civil de burocracia profesionalizada y meritocrática. ¿Qué ha hecho al respecto? ¿Cuál ha sido la clase de contratación que hemos tenido con el FCN y con Jimmy Morales en el poder? Lo mismo de siempre. No puede llegar el presidente a hacer algo tan irresponsable como que no le han dejado actuar todos los demás. No le han dejado actuar la CC y el MP y la CICIG, cuando en realidad ha sido buena parte su responsabilidad de no ir detrás de los problemas que tiene un presidente con respecto a Congreso, Contraloría, el problema fiscal financiero, el problema... o sea, tienes algo que hacer, pero al mismo tiempo de que dice eso, luego dice que ha hecho 1000 cosas y que las carreteras están genial y que esto es increíble y que ha abastecido los hospitales, o una cosa o la otra, o no te dejaron ser presidente, o tienes unos resultados extraordinarios, ¿no? Como que es muy infantil su forma de hablar, porque mezcla cosas muy contradictorias y encima lo hace en un escenario que es contradictorio, como decíamos al principio, en sí mismo. Vamos a la pausa. SF Prosperidad. Al regresar, alerta en el sistema penitenciario por la salud mental de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Un gusto saludarlos a través de su programa Sin Filtro. Ampliamos la información del clima para el resto de esta semana, iniciando ya con el fin de semana, donde podemos observar que para viernes, sábado y domingo tenemos temperaturas entre 26 y 27 grados centígrados, y las posibilidades de lluvia, como pueden observar, se extienden para todos los departamentos, incluyendo la ciudad de Guatemala, con un 80% de posibilidades de precipitaciones, para que usted lo tome en consideración previo a salir de casa y previo a planificar este fin de semana. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 33 minutos, y estos hermosos atardeceres del mes de octubre se empiezan a apreciar a partir de las 18 horas con 32 minutos. Que tengan una excelente noche. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Prosperidad. Pasamos al segundo tema de la noche, y es el tema de la salud mental, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Por la mañana, el sistema penitenciario giró la alerta de un posible cuadro suicida que estuviese sufriendo la ex vicemandataria. Por lo tanto, se dio la alerta y se le avisó al tribunal para que se le efectuara una evaluación psiquiátrica a Roxana Valdetti.
En horas de la tarde ya el director de INASIF dio los resultados de esta evaluación. Ellos aseguran que no tiene un cuadro suicida, pero esto da pie para hablar de la salud mental de los reos y qué está pasando específicamente con el caso de Roxana Baldetti. Esto me llamó la atención la noticia de la mañana porque es algo que no se puede tomar a la ligera. Esta alerta desde el sistema penitenciario pues hacía urgente una evaluación psiquiátrica para determinar cuál era el estado de salud mental de la señora Baldetti, luego de conocerse ya su sentencia y su condena, 15 años y 6 meses. Luego ya hecha la evaluación, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Creo que hay que supervisar mucho la salud mental de Baldetti. Se sabe que está medicada con antidepresivos y que continúe ese tratamiento. Ya hemos escuchado malas noticias desde el sistema penitenciario cuando esta supervisión no se hace de manera delicada y profesional. Estor. Bueno, la primera noticia fue precisamente la alerta que lanzó el sistema penitenciario. Es el doctor del sistema penitenciario, sí, ¿verdad? Que pide a la, ¿cuál es la sala C, verdad? Sí, juez Chitumul. Que pues procedan a una evaluación de urgencia porque presenta según el doctor, ¿verdad? Un cuadro de tendencia suicida franca, se le llama, ¿verdad? En la carta. El paso 2, el INASIF viene, hace lo que tiene que hacer. Conclusión, no es esto, lo que sucede es un cuadro de depresión después de la noticia. Eso lo confirma ella también, es curioso, ¿verdad? Y yo creo que hace dos alusiones que son muy interesantes. Primero, por ejemplo, al asesinato del papá, que también lo pone como ejemplo, que entró en un proceso de depresión, en el cual explica que, digamos, ni se quería bañar, solo quería ir al cementerio, cosas así. Y luego la muerte de la mamá por una enfermedad. Y que más que tendencias suicidas y que no quieren morir ni quitarse la vida, pero que sí está en un momento difícil. Y yo creo que lo cual es entendible. Sí, se comprende, ¿no? Digamos, uno puede decir estuvo en la cumbre del poder. Después de mucho poder, llegar hasta una condena de 15 años, pues no es lo más alegre. Era muy fuerte la imagen de ella sola en la sala, ¿no? En horas de la madrugada. Y déjeme sola, era lo que decía. Déjeme sola, era lo que decía los periodistas. Ese déjeme sola dice mucho, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, estar como al final el argumento que ella utilizó, estoy de luto. Digamos, llevando la lógica que ella trae en el relato de la muerte, el asesinato de mi papá, la muerte de mi mamá, y ahora la percepción que ella tiene es que este es un luto. Yo creo que es entendible. Después de una condena, pues nadie va a estar pues campante y feliz, no es fiesta. Y yo creo que desde el punto de vista más humano, no me refiero al legal ni al político, sino el punto de vista humano, eminentemente humano, eso es natural y creo que le pasa a cualquiera después de este nivel. Ahora, el problema que tiene el sistema penitenciario, más allá del caso Baldetti, es que varias personas han fallecido. No es a los que han matado, sino los que han fallecido. Ponías el caso del doctor que se suicidó, ¿verdad? El caso que tenía un cuadro también así de una enfermedad mental y este tipo de tendencias. Y mira, esto se estudia muchísimo en grupos en hacinamiento, en comunidades cerradas. Mira que comunidades cerradas, cuando no es voluntario, digamos, una comunidad cerrada es, por ejemplo, una comunidad de monjes, pero eso es voluntario, la gente llega ahí voluntariamente. Cuando, digamos, los grupos son forzados y cómo los sujetos del grupo empiezan a atacarse también entre ellos, y muchos ya no tienen sentido de vida. Está el caso también del tío de los Melgar, que fue el primer acusado de haber matado presuntamente al papá de los Melgar Padilla. Ese es otro caso, al tío, ¿verdad? Sí. Ese es el tío que también muere, pero él por una enfermedad. Creo que al final fue algo diabético, ¿verdad? Y tenemos casos en los cuales
el mismo sistema penitenciario no ha dejado que salgan. Creo que además a eso, sumarle el hacinamiento, claro. Además a eso sumarle ¿Cómo todo eso afecta a la salud mental del reo, digamos? Acuérdate que un tema que precisamente con el tema anterior desde Estados Unidos llegó hasta el mismo Congreso de Estados Unidos es el abuso, por el caso de los Bitcoins, ¿verdad? Llegó al abuso que tenemos que tiene el sistema penitenciario de la prisión preventiva. Claro. Eran los años que se lleva de prisión preventiva y que en muchos casos el mismo reo termina diciendo, mire, mejor condénenme, si de todos modos el tiempo que llevo aquí es mayor a la condena que me podrían dar. Entonces, hay varios factores y varios elementos y que nos regresa otra vez al sistema penitenciario. Pero en el caso de Valdetti, pues ella misma confirmó que lo que tiene es básicamente una depresión en términos humanos, no digo legales ni políticos, pero yo creo que sí es responsabilidad del sistema penitenciario supervisar los reos son todo momento eso. Así es. No se vale que porque políticamente la opinión pública tal vez no sea bien vista, no goce o no tenga garantizado esa supervisión. La dejaron salir al final, ¿verdad? Claro. Y creo que hay que entender eso porque cuando se leían en redes sociales algunos comentarios que creo que no son humanos, de decir o de alegrarse por este cuadro de depresión, creo que eso no es bueno y no nos pinta ni nos deja bien retratados como sociedad, Daniel. Bueno, si quieres ir a leer comentarios humanos en Twitter, estás muy equivocado. Yo creo que no es el lugar. Ahí no hay mucha humanidad. Hay mucho sobre todo desde el anonimato, ¿no? Hay mucho veneno desde el anonimato. Sí, es claramente una tragedia personal. Yo creo que no podemos hablar mucho más de lo que han dicho los informes médicos. Y ahí hay que dejarlo también. Hay una parte muy personal, muy íntima de su cuadro psicológico que serán los expertos y ojalá el sistema penitenciario y el INACIF sepan verlo bien, porque claramente con el caso del doctor del que estaban hablando antes, pues hubo ahí una negligencia por parte del sistema penitenciario y el INACIF y no hicieron un buen trabajo. O sea, ese tipo de cosas se pueden prever. Qué bueno que un médico ya lo haya empezado a ver en Rosana Valdetti y que le puedan ayudar para que no se dé esa clase de tragedia y ojalá, si digamos, seamos serios en este tipo de cosas y no digamos cosas como, por ejemplo, que es básicamente culpa de Cici que se ha suicidado este señor, porque si pasase con Valdetti, que ojalá y estoy seguro no va a pasar, nadie estaría diciendo algo parecido. Lo que creo que de alguna manera pone sobre la mesa esto es que la vicepresidenta, al margen de cualquier otra consideración política, al margen del pulso entre gobierno y CICIG, al margen de la reacción de la comunidad internacional, de la postura de Estados Unidos a partir de ahora, en fin, al margen de todas estas consideraciones, Rosana Valdetti en particular ya perdió esta batalla, ya perdió esta guerra. O sea, Rosana Valdetti no tiene un buen futuro y un futuro prometedor, incluso aunque se saque a CICIG, dejen hacer a la vieja política a los Estados Unidos lo que le dé la gana, no haya reacción ciudadana, en las próximas elecciones gane una marca partidaria del status quo, lo que ustedes quieran. Nadie va a querer rescatar a Rosana Valdetti. Concretamente, Rosana Valdetti ya tiene una condena, vendrán otras, tiene una extradición. Estamos hablando de alguien que tuvo un poder extraordinario, que hubiese seguido teniendo mucho poder de haberse dado otra clase de circunstancias y que hoy está abandonada, sola, y es una tragedia personal de alguien, como digo, que fue muy importante en el sistema político. Porque lo hablábamos el día de la expectativa de la condena y luego cuando se conoció el resultado. Hasta las 5 de la mañana, siguiente día. 5 de la 3 mañana. 3 de la mañana empezaron 3 terminó 5, ¿no? Leerlos, el Tribunal de Mayor Riesgo C. Que Roxana Valdetti es uno de estos personajes que incluso aunque las condiciones, como mencionaba Daniel, cambiasen diametralmente para la lucha contra la corrupción y regresase incluso grupos que buscan restaurar ciertas prácticas de antes del 2015, creo que ninguno se atrevería a tirarle un salvavidas a Roxana Valdetti por lo que ha significado incluso en toda esta narrativa desde 2015. Creo que hasta estos grupos la ven como sacrificable a ella, pues que siga su camino,
si serán otros los beneficiados, si las condiciones cambian a futuro en la lucha contra la corrupción, pero creo que para ella no va a cambiar demasiado. No, pero le hace falta cosas. que cinco procesos. 5 procesos más la extradición. O sea, este es el primero. Pero con lo que decías de redes, yo creo que a veces yo principalmente, posiblemente no tengo la capacidad de explicar, pero sí quiero aclarar que dije no desde el punto de vista político ni desde el punto de vista legal, ¿verdad? Sino desde el punto de vista simple y sencillamente que cualquiera de nosotros, ustedes o cualquiera que llegue a un caso de estos y es sentenciado, pues va a tener una reacción normal, humana frente a eso. Porque ahorita nos están acusando de que entonces, entonces van a sacar a esa vieja, mándanla a su casa porque ustedes... Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que es normal que después de una condena, sea Valdetti o sea quien sea, va a haber un cuadro de depresión. Un cuadro de depresión, eso es normal. Es como cuando alguien le dice usted tiene cáncer, o el doctor le dice a una persona usted tiene cáncer. Entra también, pues no va a hacer fiesta, yo no conozco hay eso. Un proceso, es el luto que cuando mencionaba el luto, luto es un proceso. Es lo que dice que seguramente ella pensó que tenía alguna oportunidad, que se había defendido, y cuando ves la realidad de que ha habido otros casos similares que están empezando a tener condenas y llega a ella y le da una condena, además la sentencia es muy dura. La sentencia es muy dura, no tanto por los años, que son bastantes, sino es por lo que dice la sentencia. Es un triunfo sin paliativos de MP y CICIG en lo que plantearon, digamos. O sea, el tribunal le da una razón amplísima a MP y CICIG y llega a llamar a los políticos... Sí, analizar línea por línea la sentencia te da mucho el alcance que hace el tribunal, ¿no? Vamos a la pausa, la etiqueta SF Prosperidad. ¿Qué conclusiones dejó ENADE y cuáles son los retos a futuro? De eso hablaremos al volver. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su preferencia y sintonía. Vamos a hablar del tercer tema de la noche. Este día se realizó el Encuentro Nacional de Empresarios, el ENADE, organizado por Fundesa, y el tema principal fue la vivienda asequible, vivienda para el desarrollo, para reactivar la economía. Conclusiones y puntos interesantes de este ENADE y del tema en particular, Daniel. Ha sido un ENADE mucho más tranquilo, mucho menos polémico que el año anterior. Eso te iba a decir, sin frases polémicas, digamos. Sí, además sin frases que acaparan una atención que desvía sobre el contenido mismo de la propuesta. A mí me han gustado mucho, tengo que decir, los temas de estos últimos ENADE. Me parece que son fundamentales. El tema de ciudades intermedias, el tema de infraestructura, el tema de vivienda, son algo que tenemos que poner en la agenda política. Ordenamiento territorial. Sí, que es básicamente todo está relacionado con eso, con ordenamiento territorial. Y lo tenemos que poner en la agenda porque este país es un país en proceso de urbanización. Y eso abre unas oportunidades económicas, sociales, yo te doy la otra, de seguridad. La otra vuelta es que si no, también se va a provocar un desorden que después no vamos a saber cómo... Bueno, ya se está provocando, bueno, ya está, no es algo tan... Pero si no hacemos nada, digamos, en esos temas, si no hacemos algo puntual en tema de vivienda, el tema de ordenamiento territorial, las ciudades intermedias para que haya polos de desarrollo, todo va a ser un desorden. Puntuales, son políticas públicas, es debatir sobre políticas públicas que nos puedan ayudar a desarrollar el máximo potencial, que es algo que los expositores decían hoy, el máximo potencial que tiene este país en este proceso. De verdad, un país que mejora, que aumenta la urbanización, crea demanda de un sector importantísimo como es el de la construcción, que como veíamos en términos comparativos es un sector todavía enano, en el caso guatemalteco, porque hay muchísima vivienda informal y eso siempre es malo para la economía. Estamos hablando de hacer viviendas formales, que existen ideas sobre la mesa que a lo mejor no son revolucionarias porque se han implementado en otros países, pero que pueden ser muy positivas para Guatemala y que solo necesitamos
que exista la voluntad política para asumirlas, repensarlas, evaluarlas, diseñarlas y llevarlas a cabo. ¿Qué pasa con eso? Tenemos un sistema político que tiene una serie de incentivos muy perversos y algunas de estas cosas requieren que cambie ese sistema. O sea, tener mejores políticas públicas, tener la clase de mecanismos que se están proponiendo, implican sacrificios políticos, vamos a decirlo así, o por lo menos implican proyectos políticos reformistas. ¿Apuestas? Y no lo tenemos. No lo tenemos. O sea, para tener un mejor ordenamiento territorial de los espacios distritales, necesitamos leyes que le quiten cierto poder a los alcaldes de los municipios urbanos, digamos, del continuo urbanístico, y le den poder a algún tipo de gobierno distrital que pueda poner orden a la gran ciudad, no solo a Guatemala, Mixco, Villanueva, independientemente, sino todo el distrito, digamos, y no tenemos eso, y eso implica, eso sería algo que los alcaldes de esas ciudades rechazarían, porque obvio es quitarles poder. Bueno, pues hace falta que alguien se ponga las pilas y diga, me da igual que estos se opongan, vamos a llevarlo a cabo. Y concretamente lo que planteaba este año el tema del ENADE, la vivienda tiene un potencial fantástico. Tenemos muchísima gente que está demandando vivienda, pero tenemos un sistema financiero que no se fía de esa gente, de mucho de ese mercado que no, porque está en situación de cierta vulnerabilidad, que demanda esa vivienda y por lo tanto sus viviendas no son formales y por lo tanto no forman parte de los impuestos, pero tampoco forman parte de las mediciones económicas, que es lo que nos interesa. A ver, hablamos de planes a futuros, hablamos de políticas públicas, hablamos de liderazgo y voluntad política, de incluso, yo creo que pensar en un solo líder es demasiado simple, sino que de varios actores políticos que pudiesen darle continuidad a políticas públicas, incluso cuando exista cambios y alternancias en el poder. El tema económico, los créditos, cómo activar, reactivar esta economía de la construcción y cómo acercar la vivienda propia a aquellas poblaciones más vulnerables. Son muchos retos, pero también son oportunidades, Estuardo. Yo no fui a nadie porque tengo que trabajar a esas horas, ¿verdad? Estás ahí en la radio. No, estaba trabajando en otro lado, en la costa. Pero la semana pasada tuve la oportunidad de dirigir un foro organizado por Habitat para la Humanidad, que de hecho nosotros presentamos un reportaje algo largo del tema central ahí, y el énfasis que le dio Habitat, aparte de la política pública, aparte de todo lo que hay que hacer y la oportunidad de inversión y créditos y lo que ustedes quieran, es que nuestro sistema de propiedad es en realidad uno de los grandes retos, sin por decirle problema, pero retos que tenemos en Guatemala. El sistema de propiedad que tenemos, y aquí vamos a ver, aquí hay que, digamos, no solamente llegar al punto RIC, ¿verdad?, en el cual decimos esto es lo que está, sino qué es de quién, digamos, ahí tenemos desde intestados, tenemos un montón de regímenes de tenencia y de propiedad en Guatemala, y hasta que esa propiedad no sea certera, y el gran debate es, por ejemplo, una presentación ya hace muchos años que hizo Hernando de Soto, ¿verdad?, en un libro que se llama el capital, y cómo el capital, aquellos que son dueños se les permite, por ejemplo, el acceso, y políticas que iban al acceso a un crédito en un banco, ¿verdad? Y entonces a los que no son dueños no, pero si se le da en propiedad a unos, entonces se está incentivando que, digamos, en terrenos invadidos, y entonces viene el gran lío de quién es el dueño de qué, no solo cuánto tenemos. Y Habitat la semana pasada fue precisamente ese el tema central, el reto que representa para Guatemala la propiedad, o sea, el establecimiento de cuestiones, y ahí esto pasa por el Congreso. Entonces, y ver el tema como algo, una cuestión más de, como un tema que no es de un sector propio, sino que puede ser debatido, puede consensuarse. Pero, cuando digamos, se habla, por ejemplo, de la vivienda, hablabas de la propiedad, de quién va a ser dueño de quién. Correcto.
Y digamos, hay los números que se presentan y hay un estudio de CABI que se presentó precisamente, que se presentó en el foro de Hábitat. Y digamos los déficits de 1.8 millones de déficit para Guatemala. O sea que al mismo tiempo que es un reto también es una oportunidad. Pero esa oportunidad va a ser posible y factible si y solo si tenemos un régimen de propiedad que no solamente sea estable, que sea claro, ¿verdad? Y que sobre todo también entre a que la gente pueda decir esto es mío. Porque cuando tenemos propiedad en litigio y que la incertidumbre, la falta de certeza. La certeza de la propiedad y eso tendría que ir como prerequisito para todo lo otro que se puede ver como oportunidad, que se puede ver como llenar el déficit y todo eso, regresar a la gran discusión de propiedad. Creo que todos los debates de Hábitat están disponibles. Pero también ir al debate de cómo se da crédito a estas personas. De que hay un mercado que si se genera una normativa, que es en parte una de las políticas públicas que estaba presentando el ENADE este año, que se genera un fondo que pueda tener una administración pública de alguna manera y que genere seguridad y diversificación del riesgo, puedes meter a personas que no pueden pagar ahora mismo con uno de los bancos del sistema ese crédito, pero que podrían hacerlo con ese fondo para vivienda, en una población que está subiendo esa demanda y que genera empleos y a su vez genera impuestos, que genera más actividad económica y puede ser una dinámica muy positiva, muy positiva. Hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Estuardo, a ustedes muchas gracias por su sintonía y preferencia. Los dejamos con María Elisa Gómez. Muchísimas gracias, Benquechín, por ese análisis sin filtro, a ti y a tus invitados. Nosotros ya, por terminar este noticiero, queremos presentarles una última información. 3 leones blancos africanos viven en una casa de un barrio de la Ciudad de México. Las denuncias en las redes sociales movilizaron a los cuerpos de seguridad y funcionarios ambientales, pero su dueño, lejos de esconderse, mostró sus documentos en regla y aseguró que son inofensivos. Este barrio de la capital mexicana tiene unos habitantes poco convencionales. Son 3 leones africanos que viven en la azotea de una casa y a veces provocan que algún vecino llame despavorido a la policía por los rugidos. La última llamada de auxilio se dio después de que en Ciudad Juárez una leona atacara a un hombre que aparentemente la tenía como mascota junto con otro león y un tigre. En su mini sabana africana de cemento sobre su techo, Omar Rodríguez, el dueño de los 3 leones, mostró sus documentos en regla y aseguró que son inofensivos. Yo quiero que mis nietos y tus nietos conozcan un león blanco vivo. Entonces, como ya no tienen hábitat, pues la única forma es en zoológicos y tenerlos así. Ya después la gente, los expertos, se buscarán la forma de integrarlos si encuentran algún hábitat para ellos. Los leones blancos están en peligro de extinción. Son una subespecie muy rara en el mundo animal debido a un gen recesivo inhibidor del color. Omar asegura que su principal motivación es conservacionista. Mi primer león fue hace 20 y tantos años. O sea, ya yo sí estoy bien consciente de lo que tengo. O sea, sé que de todos los cuidados, de todo lo que comen, de que si no los manejas bien se vuelven súper incómodos. O sea, no es un perro que puedas tener en la sala de tu casa. 2 de los felinos tienen 1 año y medio, mientras que la restante cumplió 8 meses. Omar los alimenta con más de 10 kilos de pollo a cada uno. Todos viven en el techo de una casa de 2 pisos, con barrotes altos y reforzados y un cuarto trampa donde comen y duermen, pero que también serviría para encerrarlos o separarlos en caso de emergencia. Aunque es consciente del riesgo que corren él y su familia, Omar afirma que nunca ha tenido ningún problema. Y con esto ahora sí llegamos al final de la tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo por supuesto su sintonía, invitándolo a que se reúna con nosotros mañana a 9 en punto de la noche para que tenga lo más destacado de la jornada. Por lo pronto, descanse.